Gloria a Dios. Hermanos, les voy a rogar que abramos la Biblia y lo hagamos en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, vamos a leer el capítulo número 3 y el versículo 14. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3:14 dice de la manera siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Un llamado a la perseverancia. Este es el tema, hermanos, que vamos a tocar esta noche. Hermanos, en esta porción, el apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta a Timoteo mientras estaba encarcelado en Roma. Pero es interesante, hermanos, que Pablo, a pesar de la situación en la que él se encontraba, porque como le digo, él estaba preso, estaba en una cárcel, pero él le manda esta carta a Timoteo para animarlo. Mire, hermano, para animarlo, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel. Hermanos, el apóstol Pablo sabía quién era su Dios. Oiga, el apóstol Pablo sabía quién era su Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Pablo, hermano, las circunstancias, las adversidades, no cambiaban, hermano, el estado de ánimo del apóstol. Mantenía, hermanos, su vida enfocada en los planes de Dios. A pesar de las luchas, las adversidades, él desde la cárcel seguía motivando al joven Timoteo. ¡Qué bonito! Hermano, esta es una de las últimas cartas de Pablo, porque probablemente ya está a punto de ser sacrificado, como él se lo va a decir más adelante. Pero esta carta, hermanos, está llena de instrucciones y de palabras de ánimo para Timoteo. Hermano, Timoteo, en estos momentos, Timoteo era un pastor en Éfeso. En la ciudad de Éfeso había dejado Pablo a Timoteo. Y Timoteo, hermano, estaba lidiando con desafíos grandes, significativos, en su ministerio. En ese contexto, hermanos, es donde Pablo anima a Timoteo a mantenerse firme en su fe y a perseverar en lo que ha aprendido. Mire, hermano, qué bonito. Pablo le está, hermano, diciendo a Timoteo, animándolo a mantenerse firme en la fe. Firme en la fe, a perseverar en lo que ha aprendido, dice. Hermano, Timoteo, oiga bien esto, Timoteo tuvo dos fuentes principales de instrucción espiritual, porque eso vamos a ver, qué es lo que Pablo
qué es lo que Timoteo, hermanos, había aprendido y de quién lo había aprendido, porque eso es importante, hermano. De quién hemos aprendido es importante. Dos fuentes importantes, principales de instrucción que había recibido Timoteo. Número uno, Pablo había sido instruido a través del ejemplo de vida de su madre y de su abuela. Óigame, qué bonito, ¿verdad? O sea, la mamá de Timoteo y su abuela habían sido, hermano, fuentes de instrucción en la vida de Timoteo. Entonces vamos a ver cómo eran estas mujeres. Porque si fueron fuente de instrucción en la vida de Timoteo, vale la pena, hermano, ver cómo eran ellas. La segunda fuente de instrucción para Timoteo fueron las Sagradas Escrituras. Miren, hermano, dos fuentes importantes que no pueden separarse. Uno no va a decir, mire, como dice tal persona, yo eso hago porque él así dice. No, nosotros tenemos, hermano, que tener la Biblia como nuestra fuente también. Porque hay personas que pueden, hermano, solamente haber aprendido lo que le enseñaron, pero nosotros tenemos que tener, hermano, esa fuente de instrucción que es la palabra de Dios. No es decir, así como dice tal persona, no, así dice la Biblia. Porque, hermano, la Biblia es, hermano, autoridad para nosotros. ¿Cómo le digo? Estas dos fuentes eran, hermano, las dos fuentes principales espirituales que Timoteo tuvo. El ejemplo de la vida de su madre y de su abuela. Y la otra, las Sagradas Escrituras. Comencemos, hermano, con lo que leímos en el comienzo. Dice, pero persiste tú. Mire cómo comienza este versículo. Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú. Oiga. Al decir, pero persiste tú, el apóstol Pablo está subrayando, hermanos, que Timoteo debe ser diferente. Persiste tú. Puede ser que los demás, hermanos, no lo hagan. Puede ser que los demás, hermanos, se desvíen de la verdad. Puede ser. Pero aquí Pablo le está diciendo, pero persiste tú. Porque, hermanos, cada uno somos responsables de nuestra vida espiritual. Por eso Pablo le está diciendo, pero persiste tú. ¿Pero por qué le comienza con esas palabras el apóstol Pablo? Hermanos, Pablo ha venido hablando en unos versículos anteriores acerca de los malos hombres, de aquellos que se apartan de la verdad, de aquellos hermanos que le prestan oído a fábulas, como dice Pablo, interminables, o sea, inventos que no tienen sustentación bíblica. Por eso es que el apóstol le dice, pero persiste tú, sé diferente de aquellos que se alejan de la verdad. Hay muchos que se pueden alejar de la verdad, que en un momento estuvieron ahí, pero dejaron de caminar, dejaron de perseverar, dejaron de leer la Biblia, dejaron, hermanos, y se quedaron solo con una vida religiosa sin fundamento bíblico. Porque ese es un problema, hermano. Quedarnos solamente con una vida religiosa, pero no hay una vida real de relación con Dios.
persiste tú. Es un llamado a la perseverancia. Tú persistes. Tú no dejes de luchar. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Como le digo, es un llamado a la perseverancia. ¿Qué otros se fueron? Sí. Pero el llamado es a cada uno de nosotros. Persiste tú. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es un llamado de Dios. Es que mire, hermano, toda la vida lo hemos dicho y usted creo que se lo han dicho por años. La salvación es un llamado y un trato de Dios individual. Esto no se trata de grupos. La salvación es individual, cada uno. Pablo, hermano, exhorta a Timoteo a mantenerse firme y constante en su fe. Persiste tú, Timoteo. Es cierto que hay luchas, es cierto que hay conflictos, hay dificultades, hay pruebas, pero mantente firme, Timoteo. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Timoteo. Porque en última instancia, hermano, es Dios el que nos habla, hermano. Mire, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice. Ahí estamos en el versículo. Hoy veamos, Timoteo debe ser perseverante y mantenerse firme en las enseñanzas que ha recibido. Hermano, usted sabe que todos, cuando llegamos, hermano, a la vida cristiana, todos aprendemos lo que nos enseñan. Todos aprendemos, hermanos, lo que nos dicen. Pero uno en el camino, si uno es obediente a la palabra de Dios, uno va a examinar lo que le están diciendo. Uno va a leer la palabra de Dios y va a decir, bueno, el hermano dice pero la palabra de Dios aquí está diciendo otra cosa, no entiendo eso, ¿cómo es la cosa? Porque, hermano, es un llamado de Dios también, hermano, a no tragar todo lo que nos dicen. Porque ahí dice, mire, lo que dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esta palabra habla de que él estaba aprendiendo, pero él examinó y se persuadió de lo que le estaban diciendo, estaba conforme a las Escrituras. Porque a veces uno, hermano, cuando uno llega al Evangelio, y usted no me va a dejar mentir, hay unos que nos enseñaron ciertas cosas que eran como un legalismo que la persona a veces estaba diciendo, aunque no tenía sustento bíblico. ¿Sí? Bueno, a tal grado que cuando yo llegué a la iglesia, era pecado usar camiseta. O sea, cosas como de ese estilo, usar hasta camisas negras si usted quiere, digo ahí. Y lo toman, hermanos, como si eso fuera escritura, porque así lo enseñan. Pero como le digo, vamos a ver, miren, Timoteo debe ser perseverante, persistir en lo que ha aprendido y te persuadiste. A pesar de las dificultades y tentaciones y las pruebas que iba a enfrentar Timoteo, él tenía que ser perseverante. Mire,
sabiendo, dice más adelante, de quién has aprendido, dice. Porque eso es importante, hermano. Saber de quién hemos aprendido. ¿Cuántos dicen amén? Veamos de quién había aprendido Timoteo. Veamos. Pablo menciona que Timoteo debe de recordar de quién ha aprendido. Timoteo, hermanos, fue instruido en la fe por personas como su abuela Loida y su madre Eunice, y también por Pablo, porque Pablo lo conoció joven. Pero veamos cómo era la vida de estas dos mujeres que instruyeron a Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5, perdón. Segunda Timoteo 1:5, mire cómo dice ahí. Pablo, como ahí esta carta es para Timoteo, comienza en el 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo, hermanos, destaca que tanto Loida como Eunice tenían una fe sincera, porque ahí está hablando una fe no fingida, dice. Habla de una fe sincera. Ahí Pablo lo está diciendo, hermano. Una fe no fingida, dice. Esto significa, hermanos, que Timoteo podía ver en su abuela y en su madre una fe verdadera. Pero ¿cómo se ve la fe? ¿Cómo se ve la fe, hermanos? A través de la conducta. Porque aquí la fe es la fe cristiana. Entonces, quiere decir que Timoteo se crió a la par de personas que, hermanos, le dieron ejemplo de una fe sincera. Timoteo no decía, mi abuela Loida y en la iglesia, si solo es amén y gloria a Dios, pero aquí en la casa, como que fuera otra. No, man. La madre de Timoteo, como dice aquí Pablo, tenía una fe sincera. Y esa fe y esa vida que mostraba Eunice y Loida fue, hermano, parte de la instrucción que Timoteo aprendió. Porque los niños aprenden, hermano, lo que ven y observan como la persona, cómo habla, cómo se conduce. Los padres, los hijos saben. Entonces Pablo destaca, hermanos, que tanto Loida como Eunice tenían una fe sincera. Esto, hermanos, significa que su fe era auténtica, sin hipocresía, sin falsedad. No solo, hermanos, profesaban creer en Dios, sino que vivían de acuerdo con esa fe de manera honesta y genuina. Mire qué bonito, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios de verdad? Mire qué bonito, hermano, los ejemplos que la palabra de Dios nos enseña. Yo no estoy hablando de otros libros, esta es la Biblia. Ahí dice. Entonces Eunice
y Loida, ellas desempeñaron un papel clave en la vida espiritual de Timoteo. Mire qué bonito, hermano. Qué bonito. Verso 15, mire cómo dice el verso 15. Verso 15 dice, y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Oiga, te pueden hacer sabio para la salvación que ya tienes, porque esa salvación, ahí dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, desde su niñez dice así. Eso significa, hermanos, que Timoteo fue instruido en las Sagradas Escrituras por su madre y su abuela. Le contamos historias, hermanos, de la Biblia a nuestros hijos. O no conoce ya la Biblia no la conoce. La Biblia, hermano, no la conocen los niños ahora. Y a veces ni mi mamá tiene, dice. La que usa es la de mi papá. O la que usa es la de mi mamá, pero ella no la lee. No, hermano. Timoteo fue instruido en las Escrituras por su madre y su abuela. Los niños, hermanos, deben saber, debemos transmitirles las verdades de la palabra de Dios. Ese es un llamado, hermano, para nosotros. Pablo, hermano, subraya aquí que desde la niñez, dice, que desde pequeño, hermano, Timoteo ha conocido las Sagradas Escrituras, dice, conocido las Sagradas Escrituras. Ya Timoteo conocía bien, hermano, la palabra de Dios. Porque si desde pequeño le están instruyendo, hermano, este niño sabe, hermano. Búscame, le dicen ahí. Tobías. No, y Tobías no está, dice el niño. Porque él sabe que ese no es un libro inspirado, es un apócrifo. O buscame otro, este otro. No, él sabe. Mira, sabe. Entonces, Pablo dice, le dice que por ella, a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, puede hacerse sabio para la salvación, dice ahí. Mire qué bonito, hermano. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría, hermano, no es retener versículos de la Biblia. Eso podría llamarse memorización o inteligencia hasta cierto lado. Pero sabiduría es saber aplicar estas verdades bíblicas en el momento adecuado y preciso. Tomar las mejores. Usted sabe, a veces la Escritura nos habla y nosotros entendemos. Y cuando decimos, voy a poner eso en práctica, eso es sabiduría. Tomar las mejores decisiones cuando sabemos que es la palabra de Dios la que nos está hablando. Entonces,
Ahí Pablo le dice que él las ha sabido, las Escrituras. Y todo ese conocimiento, todo eso, hermanos, que Timoteo ha recibido, hermano, ha hecho en Timoteo, hermano, que él, hermano, tenga de dónde agarrar, pues, porque ha sido instruido. Y Pablo dice que por ella, dice, puedes hacerte sabio para la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Esto, hermano, nos muestra el valor inmenso de la palabra de Dios en nuestra vida. Esto nos muestra el valor inmenso que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Será, hermano, que estamos valorando la palabra de Dios? ¿Será que valoramos, hermano, las Escrituras? ¿Valoramos, hermano, lo que Dios nos ha dejado aquí? Porque ahí dice, te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Entonces es importante la palabra de Dios. Es importante, hermano, porque somos cristianos. Es como un abogado. Para un abogado que estudia jurisprudencia, leyes, para él es importante los libros de ley. En tal libro, tal artículo dice esto y esto y esto. Si es para la familia, búsquelo allá. O sea, él se ha preocupado porque para él eso es importante, es su trabajo. Y para nosotros como hijos de Dios es importante la palabra, ¿sí o no? Es importante. O si nos hacen un examen nos sacamos 0. Si nos preguntan algo, a veces discutimos por cosas que no tienen sustentación bíblica, ¿sabes? Este es un llamado, hermano, de aquí de Pablo, de Dios, mire, a valorar la palabra de Dios. Las Escrituras, hermano, no son solo un conjunto de reglas o historias antiguas. Como yo a veces le he dicho, mira, aquí está esta historia. ¿Qué podemos sacarle a esta historia? ¿Qué podemos aprender de esta historia? El Señor la ha dejado, hermano, para que aprendamos. Mire, hermano, las Escrituras son el medio por el cual Dios nos revela su plan de salvación. ¿Cómo es? ¿En qué se basa? Entonces, hermano, además de eso, la palabra de Dios nos guía hacia una vida de rectitud. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, la palabra de Dios nos guía hacia una vida de rectitud. Ahí están los proverbios, hermano. Tanto que nos exhortan los proverbios. Vea, ten paciencia, sé prudente, sea aquí, sea allá. Dice la Biblia que son dichos sabios para instruir al sencillo. Entonces, hermano, la palabra nos guía hacia una vida de rectitud en Cristo Jesús. Hermano, para nosotros como creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? Somos creyentes, ¿no? Una vez le dijimos al Señor, Señor, creo en ti, te recibo
como mi único y suficiente Salvador. Ya mi vida no me pertenece, voy a hacer lo que tú me mandes en tu palabra. Así que somos creyentes. Y aparte de ser creyentes, tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Que eso es más grande todavía, hermano. Somos hijos de Dios y el Señor nos ha dejado su manual para que por Él nos guiemos nosotros. Mire, aquí esta parte es una invitación, hermanos, a profundizar en el estudio de la Biblia. Profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Hermano, eso nos va a permitir que sus verdades, hermano, nos transformen. Amén. Hermano, la palabra de Dios transforma. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios haga su obra y la ponamos por práctica, como Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace. Porque la clave está, hermano, en hacer de esa palabra parte de nuestra vida, que ella nos cambie, que ella diga, bueno, si así dice aquí, yo tengo que hacerlo, porque la palabra de Dios es autoridad para nosotros. Entonces, como le digo, es una invitación. Así como Pablo le dice a Timoteo, vea, has tenido dos fuentes, tu madre y tu abuela, grandes ejemplos de una fe auténtica, le dicen a Timoteo. Tú lo sabes. Y mire, esa palabra debemos de permitir que transforme, esas verdades transformen nuestra vida. Mire, que transformen, hermano, nuestra vida y que nos hagan sabios y nos acerquen más a Dios. Es que el objetivo, hermano, no es solamente de llenarnos de conocimiento, porque nosotros podemos llenarnos de conocimiento y eso está bien, pero si esa palabra no transforma nuestra vida, solo nos llenamos y nos hemos hecho cabezones. Mire, la gente que más sabe, se demanda de ellos más humildad. Pero si es un tipo creído que no quiere ni ensuciarse ni que nadie y no le habla a nadie, oiga, hermano, aquí la palabra de Dios nos hace un llamado. Y al igual que Timoteo, podemos aprender a través de las Escrituras, a través de la palabra, a vivir, hermano, vidas que reflejen la salvación que hemos recibido por la fe en Jesús. Mire, a vivir una vida que refleje la salvación que hemos recibido por la fe en el Hijo de Dios. Qué bonito, hermano. Así es que, hermano, ahí están las Escrituras, hablándonos, exhortándonos, animándonos, hermano, a perseverar, a no desistir, hermano, a mantenernos, hermano, en la vida que agrada a Dios. Porque eso es lo que Dios busca, ¿no? Que tengamos una vida
que agrade a Dios, hermano. Usted a la gente no lo va a poder agradar en todo. Se puede sacarse los ojos, repartir comida y siempre van a decir, pero es que tiene tal otra cosa. Usted preocúpese por agradar a Dios. Porque a la gente no lo va a lograr. Y como ya lo he dicho muchas veces, ni Jesús lo logró, pues. Tantas cosas que hizo el Señor, hermano, ayudando a la gente. Dice que anduvo haciendo bienes a los hombres, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. ¿Y qué dijeron de él? Demonios tiene. Por Belcebú hace eso. Entonces, hermano, es un llamado de Dios a preocuparnos por perseverar, estar firmes, hermanos, y alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, hagámoslo en el nombre del Señor, hermano. Que le quede grabado esto en su mente y en su corazón. Así que, hermano, que Dios nos ayude. Y Él siempre nos ayuda, siempre nos habla. Hagamos un corazón sensible y dócil a su palabra. Y Dios nos va a ayudar. Cerremos los ojitos, cierren sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos y dígale, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por esta bendición, porque nos permite, Señor, poder venir, Padre, a este lugar, poder adorarte, Señor, poder bendecirte. Perdona, Señor, nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos pensamientos, limpia nuestra vida, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que podamos ponerla en práctica, Señor. Que podamos, Dios, tomarla en cuenta. Que no dejemos caer a tierra tu palabra. Por favor, Señor, ten misericordia. Ministranos, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Por favor, Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Danos un corazón sensible. Danos un corazón agradable a ti, Señor. Quita toda religiosidad en nosotros. Y danos un corazón sensible. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, Dios. Por favor, Espíritu Santo. Por favor, Dios mío, Dios amado, Dios bendito. En tus manos estamos, Señor. Gracias por este día. Gloria a Dios. Hermanos, les voy a rogar que abramos la Biblia y lo hagamos en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, vamos a leer